Contratar a la persona que va a construir tu casa, sin duda alguna, puede llegar a ser la decisión financiera más importante de tu vida y, si no, una de las más grandes. Y aquí el gran problema: la mayoría de las personas se fijan quién es el más barato, quién fue el que me recomendó mi primo, y con eso se vienen los grandes resultados, donde la obra duró el doble del tiempo, tu presupuesto se fue un 40% arriba de lo que tenías estipulado, y la que muchas veces pasa a media obra ya diste un anticipo y se desaparecen. Pero si no quieres ser el próximo que se quede con la obra a medias y una obra que dura una eternidad, hoy te hablaré de cuáles son las 7 cosas que debes de prevenir y debes de preguntar para evitar que te vean la cara en tu próxima construcción. Y si te interesa esto, pues quédate y venga, vamos a darle. Y bueno, pues yo soy el Arquidiego. Llevamos más de 15 años dedicándonos al diseño y construcción. Soy desarrollador inmobiliario, hemos construido más de 100 casas, tenemos varios proyectos de desarrollo inmobiliario actualmente en proceso, y por lo cual, créanme, nos ha pasado de todo, cosas buenas, cosas malas, pero estoy seguro que tenemos mucha información para ti que vas a empezar a construir tu casa o quieres invertir en bienes raíces. Te pueden ayudar. Y el primer error que podemos tener por ahí es empezar a solamente comparar o que te vayan a cobrar por metro cuadrado. Y de hecho, el trabajar por metro cuadrado es una buena opción. El problema de esto viene cuando en este metro cuadrado no te están estipulando qué materiales, qué alturas, cuánto tiempo, cómo vas a ir pagando, o simplemente no tienes un presupuesto realmente desglosado. Ya que créeme, te puedes gastar a lo mejor 30, 40 mil pesos en una cocina, pero probablemente la cocina que tú estabas esperando era una cocina de 200 mil pesos. Y si en el contrato yo te pongo incluye cocina, pues ante la ley prácticamente la cocina de 40 mil pesos contra los 200 mil pesos cumple. La bronca es de que tú no lo revisaste en ese costo por metro cuadrado. Así que si vas a empezar a comparar esto, lo que debes de hacer es comparar peras con peras y manzanas con manzanas, además de que para tener un costo por metro cuadrado te recomiendo que también invites al constructor a que vean ya los planos arquitectónicos que tienes, hagan una visita del terreno, porque no es lo mismo un terreno descendente, ascendente, donde vas a encontrar mucha roca o donde prácticamente es un pantano. Así que esas son las cositas que el cebito de por metro cuadrado te puede generar problemas. De hecho, estoy pensando que podríamos hacer un video completito hablando de cuáles son las cosas que debes de revisar para contratar a alguien por metro cuadrado y no tener errores, ya que si lo hacen bien, creo que es la mejor forma de contratar, siempre y cuando tengan la información suficiente. La siguiente parte o el siguiente error está muy ligado a lo que hablaba, y es no tener un presupuesto desglosado. Y esto te lo digo porque puedes trabajar de varias formas. Ahorita te dije, oye, puedo trabajar por metro cuadrado, es decir, tu casa son 200 metros, mi costo por metro cuadrado es de 10 mil pesos, es decir, 200 por 10 son 2 millones de pesos. Pero también hay otra forma en la cual puedes trabajar por administración, donde tú le vas a dar unos planos al arquitecto o el arquitecto los va a hacer, el constructor los va a tener, él los va a seguir y va a suministrar todo el material, se encargará de los permisos, se encargará de la gente y él cobrará un porcentaje. La única cosa es sí saber qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye, porque de nuevo aquí es donde empieza a haber muchos problemas. Probablemente en la cabeza del constructor es, bueno, te voy a incluir esto, voy a ir 5 veces, voy a ir 2 veces a la semana. No sabemos. Y probablemente tú como el dueño estás esperando que esté tiempo completo y a lo mejor no lo van a estar. Simplemente es que te digan cómo van a suceder las cosas y esto venga desglosado en un papelito el cual firmen los dos para que cada quien sepa qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a recibir. La tercera bronca, y esta es sumamente común, y es dar un anticipo sin siquiera tener un contrato. Y esto ha sucedido en miles de casos. De hecho, yo muchas veces tuve ese error de recibir dinero de mis clientes y pues nos aventamos la obra y la acabamos y gracias a Dios no hubo problema. Pero hay ocasiones donde, créanme, los constructores recibimos lana, compramos materiales a lo mejor de otra obra y pues luego cuando quieres ver el avance de obra te pido más dinero, más dinero, más dinero y papelito habla. Si no tenemos un contrato de cómo se va a ir pagando y cómo vamos a ir estipulando eso, simplemente te vas a meter en una bronca. Y no solamente tú, porque yo de nuevo, como les dije al principio, varias obras las hice de esta manera muy informal y me tocó la de malas donde un cliente que con ganas de quemarlo, pero no lo voy a quemar, pero le hice una casa en uno de los fraccionamientos más exclusivos de aquí de Querétaro y me dejó con una cuentita colgada de más de 250 mil pesos. Todo por tonto yo de no tener con qué firmar e ir avanzando la obra. Entonces, legalmente es bueno. ¿Para quién? Para el constructor y para quien va a construir. Así que no le tengan miedo y pidan al constructor un contratito. Y este mismo contrato, incluso si tienen un conocido que sea
abogado o, mejor aún, si contratan un abogado para que les dé una asesoría, creo que sería lo mejor y esto está blindándote a ti como quien va a construir la casa como al constructor. Cuarta cosa que debes de hacer para que no te vayan a ver la cara y es visitar físicamente alguna de sus obras. Y sé que este puede ser el consejo más común y que muchas veces lo vas a escuchar, pero muchas veces por la ilusión de ya tengo los planos, ya voy a empezar la obra o me urge la obra porque estoy pagando renta, lo que sea, la obra siempre anda en urgencia, no sé por qué. Y por esto, en lugar de hacer una correcta elección de decir, oye, voy a visitar alguna de las obras, puedo hablarle a alguno de los clientes que ya tuviste, pues podemos saber varios constructores que somos muy buenos con la labia, te enamoramos y dices, pues me cayó bien el arqui, vamos a darle para adelante y ese puede ser un grave error. Entonces, no te cuesta nada, visita una de las obras y desde ahí te darás cuenta qué tipo de calidad tiene, si los acabados, si cómo lo acabó o simplemente pide referencia de algunos de sus clientes. Estoy seguro que si tiene 5 o 6 clientes o 2 clientes con los que trabajo y quedaron contentos, pues qué mejor carta de presentación para cerrar un trato. Y para las últimas partes vienen cosas económicas interesantes. Y una estará basada específicamente si trabajan no por metro cuadrado o a precio alzado, sino lo hacen por administración. Y es que dejes que el constructor sea juez y parte, es decir, que no le eches un ojito a qué materiales está comprando y a qué precio los está comprando. Porque sí, en el mundo ideal tú contratas a alguien, ¿para qué? Para que lo haga de la mejor manera, tenga los mejores precios, tenga los mejores proveedores. Pero muchas veces, créanme, a nosotros como constructores, por la urgencia, en lugar de comprarlo con el materialista que daba el mejor costo, pues se nos atora la carreta y como a final de cuentas, pues el que paga es el dueño, pues en lugar de estarlo comprando con el mejor proveedor, toda la semana estoy pidiendo el material prácticamente con la casa de materiales de la esquina, que no es mala, pero muchas veces suele ser un poquito más costosa y en lugar de que la agarre solamente para las emergencias, prácticamente el 50-70% de la obra la construyeron ahí y eso hace que sea más cara. Y ojo, no solamente es para los materiales normalitos, esto también va a aplicar mucho con conceptos que tienen un gran peso en tu presupuesto, como cancelería, carpintería y pisos. Ya que créanme que solamente de la carpintería y la cancelería, es decir, puertas, ventanas y la cocina, se puede ir entre un 25, cuando menos un 15% del total de tu presupuesto. Con esto yo te diría, acércate con quien le va a hacer la cocina y que le diga qué tipos de materiales y a lo mejor toma la cotización que ya tiene con su proveedor, porque estoy seguro que no tiene un taller interno. Es raro que alguien tenga su propia carpintería y su propia cancelería. Esto usualmente se manda a subcontratar. Entonces, si él ya tiene a alguien con quien trabaja bien, es una gran referencia. Pero de todas maneras, toma esa cotización, rebótala con 2 o 3 proveedores más y si te das cuenta que la cotización es muy similar a las demás, probablemente esté bien, pero si te das cuenta que esa cotización realmente sale del presupuesto que tienen los demás, pues a lo mejor, aunque sea muy bien hecho, si tienes un presupuesto 25 o 30% arriba, valdría la pena que tuvieras otra opinión. Aquí también, como al principio les digo, no siempre lo más barato es lo mejor. Así que si tienes un precio que es ligeramente un poquito más alto que algún otro muy barato que encontraste, yo la verdad es que si la diferencia no es tan grande, buscaría que te pudieran igualar el precio y si no, hacerlo con quien te recomienda el arquitecto porque ya le tiene confianza y seguramente hizo uno que otro proyecto. Pero eso sí, de favor, no dejes de estas 2 cotizaciones rebotarlas con alguien más. Y la penúltima cosa, y en esta muchas veces las personas no tienen idea hasta que pum les cae la bomba. Y esto va a ser ¿qué? ¿Quién paga el seguro social? Ya que al menos aquí en México ese gasto o ese problema que te puede traer el que no lo hagas es algo donde se te van a ir cientos de miles de pesos. Sea una obra chiquita o una obra grandota, las multas, los recargos y los riesgos que tienes de no asegurar a tu gente en México es complicadísimo. Y muchas veces los constructores o no dan de alta a todas las personas o peor aún, no dan de alta la obra ni dan de alta a nadie. Y el IMSS tiene hasta 5 años después de que termines tu casa para que venga, te toca la puerta y te diga, oye, ¿dónde están tus pagos? Y si no tienes pagos, créeme, háblale al constructor y ojalá todavía vivas cerquita y tengas un contrato firmado, porque si no, todas esas multas y todos esos recargos e incluso embargos los vas a pagar tú. Así es que aquí sí, en el contrato que vayas a tener, que te especifiquen quién va a pagar el seguro, cuál va a ser el monto o cómo lo van a hacer. Y la última parte para poder identificar un gran constructor y evitar que te hagan un fraude va a ser muy sencillo y eso va a ser que te suscribas al canal, le des clic a la campanita. Yo soy el Arqui Diego. Con esto no estoy buscando venderte algo de diseño. Lo que estoy buscando es que la casa que construyas sea de lo mejor. Y de rebote, si quieres invertir en alguno de nuestros desarrollos, pues qué mejor. Pero bueno, suscríbete al canal. Nos vemos. Chao, chao.